Catequista, no te olvides de suscribirte en nuestra página de YouTube. Buenas noches con todos y nos disponemos para una clase más de moral fundamental. Y para eso vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine y a la Virgen María para que nos ayude a conocer más la enseñanza de su Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues ya ahora por favor les pido su atención y si hay alguna cosa que no queda clara, pues solamente me avisan, ¿ya? Me interrumpen sin problemas. En esta clase vamos a hablar sobre los actos humanos. Hemos dicho que la moral estudia propiamente los actos humanos, ¿no? Es decir, ese comportamiento del hombre en cuanto le hacen bueno o malo, ¿no? Pero, ¿qué tipo de actos son esos actos humanos? Porque ciertamente el ser humano pues hace muchas cosas, ¿no? No todas son objeto de la moral, ¿ya? Sino solamente aquellos actos que conocemos como actos humanos, ¿ya? ¿Qué es un acto humano? Lo propio del acto que es fruto de la libertad. Es decir, uno después de conocer y con la inteligencia y bueno, y la voluntad también consciente esa acción, ¿no? Esos son los actos humanos, fruto de la libertad, es decir, acciones realizadas bajo la guía de la inteligencia y el consentimiento de la voluntad. Eso es muy importante para determinar, ¿no?, si una acción es moral o no, ¿ya? Es fundamental esto, que es fruto de la libertad, es decir, que se hacen con conocimiento y con consentimiento, ¿ya? Hay otros actos que el hombre realiza y que no son fruto de su libertad, ¿no?, que no proceden de su libre arbitrio, perdón. Por ejemplo, todas las funciones fisiológicas, ¿no? El sentir hambre o a veces tantas cosas que no dependen de nosotros, ¿ya? Las sensaciones, reacciones involuntarias, actos que uno realiza pues de forma inconsciente, ¿no? Esas acciones no entran en el ámbito de la moral, ¿ya? Por tanto, por eso, todas esas acciones que no son fruto de la libertad se suele llamar como actos del hombre, ¿no? Para diferenciar de los actos humanos, se utiliza ese término de actos del hombre, ¿ya? Entonces, todo aquello que no es fruto de la libertad es un acto del hombre, pero no un acto humano, ¿ya? Hemos dicho que solo los actos humanos son objeto de la moral. Por ejemplo, hay mucha gente que a veces consulta vienen a preguntar, ¿no? Padre, que no sé, no estoy seguro de si lo que me pasó en mi sueño será bueno o malo. Por ejemplo, el sueño, todo lo que pasa en el sueño pertenece al ámbito del inconsciente y por tanto, pues nunca es objeto de calificación moral. Por eso no tiene sentido confesarse, por ejemplo, de cosas que me pasan en mi sueño, porque ahí no interviene mi libertad, ¿no? Tanto para cosas buenas o malas, o sea, ni mérito ni demérito, ¿no? En todo caso, de eso se ocupa la psicología, ¿no? Ahí ciertamente hay alguna relación siempre con nuestro estado de ánimo,
Pero eso no es propio no es objeto de la ciencia moral. ¿Ya? La moral se ocupa de los actos libres, de los actos que nacen de la inteligencia y de la voluntad. ¿Ya? Eso me parece que ya quedó claro. Todo lo que no es fruto de la libertad se denomina actos del hombre y directamente pues no es objeto de la moral. ¿Ya? Entonces, solo los actos que son fruto de la libertad son actos morales. Por tanto, son calificados como buenos o como malos. ¿Ya? Entonces, eso que quede claro, por favor. O sea, uno gana mérito o demérito en aquellas acciones que dependen de uno mismo. ¿Ya? Si no dependen de nosotros, pues no tenemos responsabilidad propiamente hablando. ¿Ya? Entonces, es importante, ¿no? Cuando hablamos de la acción humana, libertad, ¿ya? La libertad es la que escoge el bien o el mal. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los elementos constitutivos del acto humano? Básicamente dos, ¿no? ¿Ya? El conocimiento de la inteligencia y el querer de la voluntad. ¿Ya? Esos dos componentes son esenciales en un acto humano. ¿Ya? Ciertamente no es suficiente el conocimiento, la voluntad, también hay que entender que el ser humano también tiene pasiones y esas pueden influir también y de hecho intervienen en la acción humana. ¿Ya? Entonces, para entender bien cómo es la acción humana hay que tener en cuenta esto, ¿no? Inteligencia, voluntad, pero también ahí intervienen las pasiones, pero no solo las pasiones, también el hombre cuenta con la intervención de la gracia, ¿ya? Así como, por ejemplo, las pasiones también nos llevan a obrar de una forma u otra, también existe la gracia de Dios que nos ayuda a actuar de una forma determinada. Entonces, más o menos los elementos constitutivos de la acción humana serían esos cuatro elementos, ¿no? El conocimiento, por una parte, la voluntad, que es la que acepta la acción, después también influyen las pasiones y la vida de la gracia. ¿Ya? Vamos a ver lo que es la inteligencia, ¿no? En moral se le llama también advertencia. Por ejemplo, cuando hablemos del pecado, cuando nos hablan del pecado, del pecado, una de las condiciones para caer en pecado mortal son, por ejemplo, advertencias, ¿no? Advertencia plena. ¿Eso qué quiere decir? Es el conocimiento que uno tiene de la acción que realiza, ¿no? ¿Ya? Entonces, y además no un conocimiento, digamos, en el sentido de conciencia nada más, sino el conocimiento moral. Es decir, conozco la bondad o la maldad de la acción. Eso es lo que entendemos por el conocimiento intelectual o advertencia. ¿Ya? Es decir, sabemos qué acciones nos perfeccionan y qué acciones nos perjudican. ¿Ya? Eso es el conocimiento o la advertencia, ¿no? Conocimiento de su aspecto moral, de su bondad o malicia. ¿Ya? Y este conocimiento se puede dar con mayor o menor intensidad o perfección, ¿no? Por ejemplo, tenemos advertencia actual y virtual, ¿ya? Y también tenemos la advertencia plena y semiplena. ¿Qué es la advertencia actual? Es el conocimiento que la persona tiene de la acción en el momento de realizarla, ¿no? Por eso actual quiere decir que en este momento conozco la moralidad, es decir, si una acción es buena o mala. Esa es la advertencia actual. En cambio, la advertencia virtual es no la que se tiene por las redes, sino es el conocimiento que se tiene de una acción anterior, ¿no? Tal vez en este momento ya no soy consciente, no conozco si esta acción es buena o mala, no soy
tan consciente, pero yo sé que a raíz de una experiencia anterior sé perfectamente que esta acción es mala o buena, ¿no? Entonces, esa es la advertencia virtual, ¿no? Es decir, es un juicio que la inteligencia hizo anteriormente y que ese juicio pues tiene valor siempre, ¿ya? Por eso a veces hay algunos que dicen, es que hice esta acción sin darme cuenta. No era consciente, bueno, pero sabías, ya no, que esa acción es mala. O sea, si en ese momento tal vez te dejaste llevar tal vez por el ambiente, pero por una advertencia anterior, por el conocimiento que tenías antes, esa acción es mala. Si es buena o es buena, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es una modalidad en la advertencia, ¿no? Puede ser virtual o actual, ¿no? Después, la advertencia puede ser plena o semiplena. Es decir, una advertencia plena consiste en conocer con perfección el acto que uno va a realizar, ¿no? Y su calificación moral. Por ejemplo, vivir la caridad, ¿no? Dar una limosna a un pobre, yo sé que eso es una acción buena, ¿ya? Y estoy plenamente convencido, ¿no? Y esa acción, esa advertencia es plena, ¿no? En cambio, es semiplena cuando falta, no hay, el conocimiento no es perfecto, ¿ya? Puede ser respecto a la acción misma o respecto a su moralidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo qué sé, puedo tener dudas, por ejemplo, ¿no? De si mentir, aunque es difícil que se dé ahí, ¿no? Casi todos sabemos, tenemos advertencia plena respecto a la mentira, ¿no? Sabemos que es mala, pero a veces hay alguna acción que uno tal vez duda, ¿no? No estoy seguro de si será mala o buena, ¿no? Esa, por ejemplo, cuando el conocimiento no es perfecto, esa sería solamente advertencia semiplena, ¿ya? Entonces, esas dos modalidades hay en el conocimiento, ¿no? Advertencia actual o virtual o plena o semiplena, ¿ya? Eso es importante tener en cuenta, por ejemplo, para determinar bien, ¿no? Si una acción es buena o mala, ¿ya? Muy bien. Lógicamente, ¿no? Cuando no hay conocimiento perfecto, es decir, cuando no hay advertencia plena, eso resta responsabilidad en la acción que realizamos, ¿ya? Porque puede afectar, por ejemplo, a la libertad, o no sé, ¿no? En cambio, respecto a la advertencia, si es actual o virtual, eso no influye, no determina tanto, ¿no? Porque tú sabes bien lo que esa acción es. Y si ahora mismo no soy consciente, por eso ya normalmente no hay, no varía la calificación moral de una acción si la advertencia es plena o perdón, es actual o virtual. En cambio, si es plena o semiplena, sí puede variar la naturaleza de la acción. Ya, muy bien, ese es el primer constitutivo de la acción del acto humano, ¿ya? El conocimiento. Es muy importante ser conscientes de lo que hacemos, ¿no? ¿Qué tipo de acción hacemos? Cuando falta ese conocimiento, ya sabemos que pues no hay responsabilidad, ¿ya? O por lo menos se reduce mucho. El otro elemento constitutivo hemos dicho que es la voluntad, ¿no? La voluntad. Una vez que el hombre conoce, su voluntad asiente, ¿no? Es decir, mi inteligencia conoce el bien y la voluntad escoge ese bien. ¿Ya? Interviene siempre la voluntad, ¿no? Por ejemplo, digo, quiero robar porque de esta forma soluciono muchos problemas, ¿no? Eso, la inteligencia presenta esa acción mala, ¿no? Además, si soy consciente de que es mala, además, lo sé, ¿no? Pero puede pasar que la voluntad rechace, ¿no? O sea, ciertamente el robo me solucionaría muchos problemas ahora, pero mi voluntad puede rechazar y decir, no, ya no lo voy a hacer.
Entonces, por ejemplo, ese acto, pues, uno corrige a tiempo, ¿no? Iba a realizar una acción mala y recapacita y hace el bien, ¿ya? Pero puede pasar que la voluntad consienta, ¿no? Y diga, pues sí, ¿ya? Quiero robar, ¿no? Ejecútese, ¿no? Póngase por obra esa acción que es el robo. Y entonces, pues uno se hace responsable de esa acción mala, ¿no? Entonces, pero para que la acción sea perfecta, hace falta que intervenga la voluntad, ¿no? ¿Ya? Cuando no interviene la voluntad, la acción no se consuma, ¿no? Entonces, por eso, ambos son determinantes, ¿ya? Si falta el conocimiento o la voluntad, ya la acción humana no puede ser perfecta. Ya no podemos realizar acciones perfectas si nos falta la voluntad. Por ejemplo, si yo hago las cosas simplemente por cumplir, ¿no? No las acepto, esa acción no me beneficia, ¿no? Por ejemplo, puede ser que me visite un familiar y me cae antipática y, por ejemplo, mi inteligencia incluso me puede presentar, ¿no? Esta persona te critica, te trata mal, esto que el otro, y mi voluntad también puede sentir, ¿no? Pues no lo voy a recibir o la voy a tratar mal. En esa acción estaríamos actuando mal, ¿ya? O puede ser, ¿no? La inteligencia me dice, pero es tu hermano, es tu familiar, es, no sé, alguien, tu amigo que te visita después de tanto tiempo, trátalo bien, pero la voluntad no quiere, ¿no? Y no estaría bien esa acción que hacemos. O sea, cuando la voluntad se opone a la inteligencia, pues no se realiza la acción perfecta, ¿ya? Para el bien o para el mal, ¿ya? Muy bien, esos dos son los constitutivos esenciales de un acto humano, por tanto, la inteligencia y la voluntad. Bueno, también el consentimiento puede ser perfecto o imperfecto, ¿no? El consentimiento perfecto es el que cuando uno acepta completamente, o sea, plenamente, eso quiere decir consentimiento perfecto. En cambio, se habla de un consentimiento imperfecto cuando uno no lo quiere, pero consiente algo, pero lucha, o, por ejemplo, tal vez tengo ganas de tratarle mal a esta persona, pero me esfuerzo por no tratarla mal, pero de alguna forma se manifiesta esa antipatía, entonces ese consentimiento es imperfecto, ¿no? No es un consentimiento perfecto. Si fuera perfecto, pues lo trato mal, ¿no? Eso, entonces, tener en cuenta, ¿no? Respecto a la advertencia, bajo esas dos modalidades, ¿no? Actual o virtual, plena o semiplena, y el consentimiento, que puede ser también perfecto o imperfecto. Muy bien. Ahora, las acciones humanas, pues, se pueden dividir de muchas formas, ¿ya? Por ejemplo, tenemos actos internos, los que se realizan solo en el interior del sujeto, como los pensamientos, los deseos, el acto de fe, la devoción. Esos actos, cuando son fruto de la libertad, también son objeto de la moral, ¿ya? A veces uno puede decir, nadie ve mis actos internos, pero tú sabes que esas acciones son buenas o malas, ¿ya? También tenemos actos externos, ¿no? Esos sí son los que se llevan, pues, con la intervención de nuestras facultades, ¿no? De nuestros órganos externos, ¿no? Por ejemplo, caminar, robar, esos son actos externos, ¿ya? Pueden ser actos lícitos o actos imperados, según la facultad, ¿no? Las facultades que intervengan en la acción, ¿ya? Por ejemplo,
Y también pueden ser, si los actos son conformes o no con el bien de la persona, podemos hablar de actos buenos o actos malos. Los actos buenos, ¿qué son? Son esas acciones que nos perfeccionan. Los actos malos son las acciones que nos dañan, que nos perjudican, ¿no? También los llamamos pecados. También pueden ser, si interviene o no la gracia, por ejemplo, se puede hablar de actos naturales, cuando el hombre realiza las acciones con sus solas fuerzas humanas, o también actos sobrenaturales, cuando interviene la gracia de Dios y nos ayuda a obrar. Por ejemplo, las acciones en el ámbito de las virtudes teologales, por ejemplo, ¿no? Existe la gracia y puede llevarnos a obrar el bien. Muy bien. Un punto importantísimo, tal vez el más, bueno, depende de la inteligencia y de la voluntad, ¿no? Pero vamos a recalcar, ¿no? La importancia del acto libre, ¿ya? ¿Por qué la libertad es tan determinante en el hombre? ¿Por qué decimos que solo las acciones humanas merecen ser calificadas como buenas o malas? Es que solo las acciones que se hacen con la libertad son las que nos perfeccionan, ¿ya? Si uno hace las cosas obligado o no nacen de uno mismo, esa acción, uno no las quiere, esas acciones no sirven de cara a nuestra perfección, ¿ya? Podemos actuar muchas veces ciertamente como ovejas, ¿no? Hacer lo que los otros hacen, cumplir porque los otros cumplen, pero eso de cara a nuestra perfección no influye para nada, estamos actuando como un robot, ¿no? ¿Ya? En cambio, las acciones que tú haces queriendo, esas sí te hacen bueno o malo, ¿ya? Y una acción libre siempre deja huella en el hombre. ¿Ya? Por eso, en definitiva, pues la perfección moral consiste en alcanzar nuestra libertad, en tener más dominio de nuestra libertad, ¿no? Cristo dice en el Evangelio que Él ha venido a darnos libertad, ¿no? Es decir, pues, a alcanzar nuestra perfección, ¿ya? Solo las acciones libres determinan a la persona, ¿no? Las demás acciones no, ¿ya? A veces, por ejemplo, hay tanta gente que sufre porque me han tratado mal, porque me han calumniado, etc. Ciertamente duele, ¿no? Porque tenemos, pues, la autoestima, tenemos la soberbia, tenemos, no sé, por muchas razones nos duelen las acciones que hacen otros contra nosotros. Pero desde el punto de vista moral, o sea, uno puede quedarse siempre con la paz de, si no has hecho el mal tú, siempre con esa paz, con esa tranquilidad de que no tienes, eso, lo que los otros dicen, no te hace ni mejor ni peor, ¿no? ¿Ya? El mérito depende de uno mismo, ¿no? Siempre, ¿ya? En todas las acciones que hacemos, podemos distinguir dos aspectos, ¿ya? En todo nuestro obrar, hay esas dos dimensiones, ¿ya? Una es la dimensión transitiva y el otro es el aspecto inmanente. El aspecto inmanente tiene que ver con la moral, ¿ya? El aspecto transitivo o, digamos, es decir, los efectos externos de nuestro obrar, ¿no? Esos no influyen tanto en el sujeto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, a ver, de que yo decida ser buen trabajador, responsable en mi trabajo, ¿no? ¿Ya? Ciertamente ahí se va a ver dos cosas, ¿ya? Una es que voy a ser seguramente puntual, exigente en mis clases, ¿no? Voy a
voy a estar siempre un determinado tiempo con los alumnos, voy a exigir cosas, ¿ya? Esa está bien, esa acción exterior está bien, ¿no? Pero hay otra dimensión mucho más importante todavía, que es la dimensión moral o inmanente, ¿ya? Esas acciones que haces te van cambiando interiormente, ¿no? ¿Ya? Es decir, las acciones no dejan solamente huella respecto al exterior, sino también respecto a uno mismo, ¿ya? Y eso es a veces más determinante, ¿no? O sea, está bien que seas puntual en tus clases, que seas responsable, que seas exigente. Eso está bien, es digno de aplaudir y hay que buscar la perfección externa también. Pero sobre todo, es mucho más importante, ¿no? Que al hacer tu trabajo con responsabilidad, ¿no? Vas creciendo también humanamente, ¿ya? Te vas perfeccionando. Sobre todo, eso es lo más valioso, ¿no? ¿Ya? A veces los profesores, pues siempre creo que son mal pagados, que nos prometen sueldos y nunca nos suben, ¿tal? Pero, y hay mucha gente tal vez que se desanime en su trabajo, ¿no? Pero ciertamente tiene que haber justicia siempre, ¿no? Pero nunca olvides, por ejemplo, que al cumplir tu profesión, o sea, al ser tú responsable, vas creciendo, ¿ya? Vas creciendo interiormente. Aunque tu sueldo no te llegue, pues, lo que mereces, pero internamente sí te vas transformando en esa persona que se va perfeccionando, que se va embelleciendo, que se va haciendo más responsable, que va sabiendo comprender, que va sabiendo ayudar a los demás. El crecimiento interior es mucho más importante, ¿no? Y eso es lo que uno escoge, o sea, haga lo que haga, o sea, lo que sobre todo tengo que buscar es mi perfección, ¿no? Mi crecimiento interior, mi transformación interior, ¿no? El hombre cuando actúa no solamente transforma el mundo, ¿no? ¿Ya? También, ¿ya? Y además, pues, a veces es maravillosamente, ¿no? Pero sobre todo, o sea, se transforma a sí mismo, ¿no? El hombre con su acción libre se transforma a sí mismo, ¿ya? Se perfecciona a sí mismo, o se degrada también. Por ejemplo, qué triste sería como decir, yo he visto muchas veces en algunas instituciones, por ejemplo, ¿ya? Cuando el sistema de control era, por ejemplo, creo que hay que pasar huella digital y yo veía, por ejemplo, en una institución todas las mañanas a las 8, creo que tenían como 5 minutos de plazo. Todas las mañanas la gente corriendo para marcar a tiempo su asistencia y una vez marcado, por fin se van a tomar su café, otra vez vuelven a la calle, en una institución pública. Eso es, todos nos damos cuenta de que eso está mal, ¿no? ¿Ya? Además, externamente se ve eso, que no producen bien. Por ejemplo, pero es peor, ¿no? Esa acción que no te perfecciona nada, ¿ya? Te vas envileciendo más, ¿ya? Por ejemplo, también una vez entré igual en una institución pública, además de mucha trascendencia, ¿ya? Entré y me hicieron pasar a una oficina y mientras venía el jefe, pues me dijeron, siéntese padre ahí, espere que ya viene el jefe. Y yo veía cómo los que estaban trabajando ahí más se dedicaban a atender los mensajes de WhatsApp, Facebook, o sea, no cumplían con su trabajo, ¿ya? Pero cuando llegaba el jefe, sí, ahí sí. Pero cuando se iba el jefe, cada uno estaba en lo suyo, ¿no? Lógicamente, objetivamente se ve esa acción que está mal, ¿no? O sea, no, pero sobre todo esa dimensión interna de la acción de la que hablamos, ¿no? Eso es pésimo todavía, ¿no?
Tú, por ejemplo, con el trabajo, ¿cuánto hubieras podido crecer en responsabilidad, en el orden, tantas cosas? Pero por no saber cuidar, por no saber hacer las cosas bien, o sea, uno se perjudica, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que destacar, ¿no? O sea, ¿por qué la libertad es determinante en la acción humana? Porque uno se hace buena o mala voluntariamente, ¿no? O sea, porque escojo eso, ¿ya? Por eso es importante realizar siempre acciones buenas, porque esas dejan siempre huella en el interior, aunque externamente no lo reconozca nadie, ¿no? A veces mucha gente se queja, padre, yo he ayudado a una persona y no me agradeció, por eso ya estoy decepcionado, nunca más voy a ayudar. No es esa, ¿no? O sea, al ayudar, ¿quién se beneficia? Sobre todo tú, ¿ya? Y te conviene ayudar, entonces. Aunque no te lo agradezcan, eso es lo de menos, ¿ya? Por eso cuando uno busca su perfección, pues se centrará en esta dimensión interna de la acción, ¿ya? Muy bien. Y el acto libre, en la acción libre interviene toda la persona, ¿no? A veces uno dice, pues solamente es mi inteligencia y mi voluntad, ¿ya? Fruto de eso es la libertad. No, 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 no. La persona no es solo inteligencia y voluntad, ciertamente, ¿ya? Están ahí, la inteligencia y la voluntad son determinantes, pero hay un ámbito de la persona que se llama, por ejemplo, todas las pasiones. Las pasiones son esas inclinaciones, ¿no? Hacia el bien o hacia el... son hacia el bien, ¿ya? Lo que pasa es que a veces se equivocan y se inclinan también al mal pensando que son cosas buenas, ¿ya? Todas esas inclinaciones, pasiones, los apetitos, toda esa dimensión también es parte de la persona humana, ¿no? Entonces, a veces uno pensaría con decir, bastaría con decir, la inteligencia tiene que estar formada, la razón también, pero no solo eso, sino también toda la dimensión afectiva de la persona. Para obrar el bien necesitamos formar la inteligencia, formar la voluntad y formar las pasiones, ¿ya? Ahí está la importancia de las virtudes, ¿no? que nos ayudan a controlar esas pasiones, toda esa dimensión afectiva. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, o sea, junto a la inteligencia, a la razón, a veces no valoramos suficientemente las pasiones, ¿no? Que hay que educarlas bien. Y últimamente, me parece que muchos estudiosos hacen esa advertencia, ¿no? Que no se cuida, que no se educa adecuadamente la afectividad, ¿ya? Por eso fallan muchas personas, ¿no? Por ejemplo, dos personas que se enamoran, ¿no? ¿Ya? Y además, una cosa maravillosa, el enamoramiento. Conocí a una persona, me quiere, yo la voy a querer siempre, tal. Yo sé que el amor es eterno, el amor es entrega incondicional, ya, y la quiero. Eso no es como para ilusionarse, ¿no? Si alguien te dice eso, porque las cosas no dependen solamente de la inteligencia y de la voluntad. Y la afectividad, ¿no? ¿Cómo estará? Hay mucha gente que, por ejemplo, se juran amor eterno en el matrimonio y a la semana uno se cansó de su mujer, o al año, ¿ya? Puede pasar, ¿no? ¿Ya? Toda esa dimensión afectiva se vuelve contra la persona. Por eso tenemos que educarla bien, hay que educarla bien y ahí está el cometido de las virtudes, ¿no? No sé si nos dará tiempo, pero eso es para ir con calma, ¿no? El tema de la afectividad es importantísimo y tan necesario en nuestro mundo de hoy, ¿no? ¿Ya? Porque, claro, la afectividad necesita para desarrollarse un
tantas cosas, ¿no? ¿Ya? Y eso es lo que la iglesia cuida muchas veces, ¿no? Por eso tal vez mucha gente pues sigue confiando en la iglesia, en las actividades que hace la iglesia, catequesis, educación en los colegios, porque o sea, hacen una formación integral de la persona, ¿ya? No solo es cuestión de conocimientos, no solo es cuestión de matemáticas, como dice Monseñor Isidro, sino el ser humano es tan amplio y todo ese tema de la afectividad hay que educarla bien, hay que formarla bien. Entonces, también eso, la moral nos enseña, ¿no? A educarla bien. Bueno, me parece que hasta ahí podemos ir ahora porque el siguiente punto que quiero tratar es la libertad, ¿ya? Pero si empiezo ahora me parece que se nos va a quedar corto el tiempo. Ya no recuerdo, Raúl, ya no recuerdo si hasta qué hora es la clase, ¿no? Padre, es hasta las 9, padre. Hasta las 9. Sí, todavía tiene 19 ya. minutos. Entonces, Pero con preguntas y participación de los estudiantes se va. Decir a los estudiantes para que puedan pues preguntar y de repente salir de las dudas que el padre Santiago nos va a aclarar, ¿no? Todas las dudas que tengamos, aprovechemos ello. entonces, ¿sigo con el tema con otro tema, con la libertad, o me quedo aquí nomás? Padre, buenas noches. Sí, buenas noches, Celia. Padre, una pregunta. ¿Cómo ¿Ya? influye la fe en los actos humanos? Decía antes, ¿no? Que la gracia es otro de los factores tan decisivos en la acción humana, ¿no? He destacado mucho la importancia de la inteligencia y de la voluntad, ¿no? Donde también intervienen, bueno, las pasiones. Y mencioné que hay que contar también con la gracia. Y además, la gracia es sobrenatural, es un regalo de Dios, y puede transformar completamente a la persona, ¿no? ¿Ya? Prueba de ello es que a veces hay tanta gente que va por un camino y de repente cambia radicalmente, ¿no? Entonces, la fe, ya sabemos que hace referencia sobre todo al conocimiento, potencia la inteligencia. Si antes decíamos que algunas cosas no llegamos a captar la naturaleza de las acciones, de nuestras acciones muchas veces con plenitud, ¿no? Pero con la fe, sí, uno conoce todo, y a medida que va creciendo más en la fe, su conocimiento es más amplio, ¿no? O sea, esa advertencia es cada vez más perfecta, y por eso una persona que tiene fe comprende, por ejemplo, muchas cosas que humanamente incluso es muy difícil de entender, ¿no? ¿Ya? Cosas como el perdón, la generosidad, vivir la misericordia con los necesitados. Hay mucha gente que dice, ¿yo qué tengo que ver con esa persona que ha sufrido una desgracia, o no sé, ¿no? ¿Yo qué tengo que ver? Pero la fe nos hace ver en esa persona que sufre, por ejemplo, un hermano, ya no un extraño, un hermano. Entonces, por supuesto que la fe ayuda a conocer más el bien, ¿no? Perfecciona la inteligencia para que pueda captar mejor el bien, y consecuentemente, pues, para que pueda obrar, ¿no? En cambio, la caridad, por ejemplo, perfecciona la voluntad, ¿no? Una persona que tiene caridad, que ama, siempre escoge el bien, ¿ya? Entonces, uno de los grandes dones, pues, vamos a hablar, si nos da tiempo, de las virtudes teologales, es la fe, la esperanza y la caridad, ¿no? Estas virtudes, pues,
perfeccionan al ser humano en su totalidad, ¿no? ¿Ya? Entonces, la fe influye decisivamente, o sea, es uno de los dones al que todos estamos llamados, ¿no? La fe que tú puedes recibir, pedírselo al Señor, y cuánto iluminará tu vida, ¿no? Muchos teólogos han comparado la fe con la luz, ¿no? Con la luz. Cuando, por ejemplo, uno anda a oscuras, sí, ciertamente nuestra vista tiene esa capacidad de adaptarse al medio y nos ayuda a captar algo, ¿no? Pero no es completamente, ¿ya? Algo así la fe hace que todo sea día, sea luz, claridad, y por eso capta mejor el bien, ¿ya? Y por tanto puede obrar el bien. Padre Santiago, buenas noches. Buenas noches, Jenny. Padre, bueno, es un tema de verdad muy profundo, muy interesante en nuestra formación, dado que estamos reconociendo, ¿no?, cuánta libertad tenemos para como seres humanos, el tener esto de conocer a Jesús y darnos ese encuentro y acercarnos más. Nos damos cuenta pues que a veces nos hemos dejado llevar más por lo humano que por lo que debe ser, ¿no? Lo íntegro. Yo le quería preguntar, Padre, ¿cómo transmitir? Bueno, me interesa un poco más por el hecho que no me gustaría que solo quede en mí, sino poder también a poder llegar de repente a otras personas, ¿no? A nuestro entorno, a quien sea, pero mi pregunta sería un poco para tener claro, ¿cómo ayudar a encaminar a la gracia, a tener la gracia de tal manera que las personas no sea difícil de decir, bueno, es que influye el entorno social, no, es que no se puede porque en la familia, o sea, todos son tóxicos, como ahora está de moda el tema de tóxico, y no, por más que tú quieres hacer algo bien y ya, pues no te gana el entorno, ¿no? Y eso suele pasar no solo a los adultos, también a los jóvenes también, ¿no? Entonces, cuando uno quiere trabajar, sabemos muchos que decimos, ¿no? Yo busco ayuda, ayúdame, a ver, ayúdame, ¿cómo hago para, o sea, yo no quiero hacer, pero pasa, ¿no? Y sucede, dicen, ¿no? Entonces, esa partecita, Padre, le rogaría a ver si me podría un poquito más explayar el tema de la gracia, ¿no? En la gracia, ¿cómo inducir a que esa gracia llegue o mantenerlo ahí para no ser tan débil, pues, a eso me voy. Claro. De todas maneras, ahora es solamente mencionado, he dejado como una puerta abierta, ¿no?, al tema de la gracia, aunque no lo he tratado en profundidad. Eso viene más adelante, ciertamente. Aunque dependerá igual me parece que ya se acaban las clases, ¿no? Pero bueno, la moral en realidad es tan amplia, ¿no? Este curso se dicta, por ejemplo, en el seminario, me parece que 3 horas a la semana. Y aún así queda mucho por estudiar. Queda trabajo pendiente. Pero ciertamente la gracia es, tal vez también recordar un poquito de lo que dije la semana pasada, ¿no? La gracia es un regalo de Dios y Dios nos ha puesto, ha determinado unos medios concretos a través de los cuales podemos alcanzar, ¿no? ¿Ya? Hay que valorar esos medios, ¿no? Decíamos, por ejemplo, los sacramentos, ¿no? ¿Ya? Desde el bautismo, la confirmación, sobre todo la Eucaristía, ¿no? Porque ese sacramento nos une totalmente a Jesús, ¿no? Cuando uno comulga está tan unido a Cristo y Él es la gracia, pues Él es la fuente de toda bendición, ¿no? Pero la confesión, entonces esos medios hay que cuidar. Ciertamente también está el Espíritu Santo, que es el autor de la gracia,
y él actúa a veces de formas tan que uno no puede sospechar, ¿no? Pero hay unos medios concretos, ya de nuestra parte podemos disponernos a cuidar más eso. También decíamos la oración, ¿no? La oración, el trato con el Espíritu Santo, eso, y luego también lo que dije al inicio, ¿no? del curso, ¿no? La moral nos lleva no tanto a fijarnos en todo en nuestro entorno. Sí, hay que ser realistas, pero sobre todo, o sea, decía, ¿no? Cómo la moral nos ayuda a ser responsables de nuestros actos, ¿no? ¿Ya? Lo que dije hace un momento también, ¿no? Ser conscientes, por ejemplo, de cuando yo sé que todo lo que hago me perfecciona o me degenera, eso ya me lleva a actuar con los ojos abiertos, ¿no? No puedo hacer las cosas de cualquier manera, ¿no? Porque lo que hago, queriendo, ¿ya? Queriendo y consintiendo, eso siempre deja huella en mí. Entonces, por eso, yo te diría eso, ¿no? Cuida esos medios, ¿ya? Y también a la gente que, tal vez a la que quieres acercarla a la gracia, pues invítales eso, ¿no? Oración, sacramentos, pero no te asustes, ¿no? Si el mundo que nos rodea es tóxico, ya no hay que desesperar. Lo importante es que tú procures buscar tu perfección, procures crecer, y eso, ¿no? También decíamos, ¿no? El ejemplo siempre arrastra, ¿ya? El ejemplo, el testimonio es importantísimo. A veces la gente, por ejemplo, ni siquiera quieren escuchar, ¿no? Lo que tú les quieres hablar, lo que quieres tal vez catequizarles, ilustrarles más, ni te van a dar importancia. Pero el ejemplo, el testimonio, eso es difícil de tapar, ¿ya? Entonces, yo destacaría eso, ¿no? La gracia de Dios, cuídala para ti, búscala y a través de esos medios. Y procura llevar también a la gente a esos medios, ¿no? Por ejemplo, más oración, más sacramentos. Y además, cuida el ejemplo y reza por ellos. Y en algún momento Dios actuará, ¿no? Y se producirá esa transformación. Sí, Eso coherente, un cristiano, eso sería lo que en realidad nos ayudaría, hablando sí, en lo personal y luego esperando a los demás, porque en verdad no es fácil. Sí sí, deseamos esta formación de la perfección, cada vez que conocemos más, como que más nos vemos que, uy, ahora pues nos volvemos como también el centro de todo, porque cuando hablamos de estos temas o cuando nos toque estar al frente, también pues están viéndonos nuestra mínima debilidad, ¿no? A veces, como es, todavía no están en una vida activa como cristianos, tener misericordia, porque también somos humanos, entonces están viendo el mínimo error para decir, no, oye, tú qué me dices, mira, tú también, ¿no? A veces, a pesar, has tenido tu libertad y también no te veo, ¿no? No te veo que estás haciendo, entonces a veces un poco que eso a mí nada y dice, no, bueno, voy a seguir trabajando en mí para después recién hablar, pues sí. si no, también todavía no me lanzo, ¿no? A veces pensamos eso. Claro, sí, pero ahí ya, o sea, uno puede ser también ejemplo en levantarse de las caídas, o sea, tampoco es decir, no, hasta que alcance la perfección y ya no hago nada, no es eso, sino hay que lanzarse, no tengas miedo de, según vas teniendo confianza con la gente, vas hablándoles, vas corrigiéndoles, vas enseñándoles a hacer las cosas bien, a hacer el bien, ¿no? O sea, la moral es eso, acciones que te perfeccionan, desde, no sé, pues desde detalles tan insignificantes a acciones más, de un peso más mayor, de un peso mayor. Cuando uno procura hacer el bien, la responsabilidad moral depende, decía, del conocimiento y del consentimiento, ¿ya? Por ejemplo, yo, tal vez
pueda, quiera regalarle a una persona, ¿no?, por su cumpleaños, no sé, pues, supongamos que dinero, por ejemplo, ¿ya? Le regalo 100 soles, ¿ya? Yo lo hago con la intención de ayudarlo y además, pues, quiero ayudarlo y sé que el ayudar económicamente es algo bueno, mi inteligencia me ayuda a conocer que eso es bueno. Y yo lo acepto voluntariamente, mi voluntad acepta que realizar esa acción, ¿no? Le hago ese regalo a una persona y tal vez esa persona reaccione mal, ¿no? Y diga, pues, ¿qué se ha creído? ¿Que me considera miserable o qué? ¿Por qué me da dinero? Tal. Le cayó mal y se resintió y hasta se volvió, ya no me dirige la palabra, por ejemplo, ¿ya? Una cosa buena que yo hice, tal vez tuvo un efecto malo, ¿no? La calificación moral, la responsabilidad moral es la acción que has hecho tú está bien, o sea, no tienes por qué preocuparte porque sabías que la acción era buena y quisiste hacer el bien, ¿ya? Entonces, ahí tú no tienes ninguna responsabilidad, o sea, tu acción es buena, ¿no? ¿Ya? No tienes por qué sentirte mal o de haberle tratado mal a una persona. Si lo has hecho queriendo hacer el bien y además con el consentimiento de hacer el bien, ¿no? ¿Ya? Entonces, de eso depende mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla del pecado, ¿no? Ya sabemos que el pecado mortal, para que haya un pecado mortal, por ejemplo, tiene que haber consentimiento perfecto, con advertencia plena y consentimiento perfecto. Es decir, yo sé que es mala, es una acción, ¿ya? Y además consiento esa acción, entonces soy responsable, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, yo sé que emborracharse es malo, ¿ya? Y quiero emborracharme, y si tengo ese conocimiento pleno, pues, y además lo consiento, tengo toda la responsabilidad sobre esa acción, ¿ya? Por tanto, he hecho el mal, ¿no? ¿Ya? Pero puede pasar, por ejemplo, que una persona piense, ¿no? Como, por ejemplo, vi una vez cuando estaba en la escuela, un compañero le gustó, ¿no? La bebida, probó una y está rico, pum, y siguió bebiendo y lógicamente terminó por los suelos, ¿no? ¿Ya? Pero ahí, por ejemplo, él no sabía que le faltaba conocimiento, que eso le podía emborrachar, ¿no? ¿Ya? Yo pienso que mi compañero no sabía, ¿ya? Porque él no, simplemente por el gusto de beberlo, lo hizo. Por ejemplo, ahí se emborrachó, pero ahí faltó conocimiento, por tanto, esa acción no le perjudica, o sea, no podemos decir que sea pecado mortal eso, ¿no? Porque le falta conocimiento, ¿no? ¿Ya? O porque también cuando falta la advertencia, ¿no? O la voluntad no consciente, ¿ya? Muy bien. No sé si te ha aclarado algo. Padre, disculpe, Sí. buenas noches. Interesante la clase, verdad que nos está aclarando muchas dudas que tenemos, ¿no? Ya. Padre, disculpe, quisiera preguntarle acerca de los sentimientos, ¿no? O sea, perdón, de las pasiones. Sí. Claro que las pasiones son inclinaciones hacia el bien, hacia el mal, ¿no? Pero ¿cómo podemos fortalecer un poquito más, ya que nosotros estamos en ese proceso de formación, más que nada los jóvenes, ¿no? Para que de aquí en su vida futura ellos tengan fortalecido ese aspecto y no se dejen influir por las inclinaciones negativas, ¿no? Y también los adultos. Sí, sí, sí. Eso sería, padrecito. Bueno, eso va, el tema de las pasiones, yo quería, hay otra clase, ¿ya? A eso sí creo que vamos a llegar, porque ya será dentro de una o dos clases, ¿ya? Pero así, en resumen, puedo decir que, o sea, las pasiones no es que al mal, no se inclinan al mal, ¿eh?
yo pienso que todos se inclinan al bien. Lo que pasa es que a veces se equivocan. Por ejemplo, pero las pasiones son instrumentos para hacer el bien, ¿ya? A veces ciertamente no captan el bien adecuadamente y, por ejemplo, puede ser uno que diga, no, la pasión del beber, ¿no? Ve una cerveza y dice, oh, qué rico, y la bebo y hasta que ya no pueda, ya se equivocó, no pensaba que iba a disfrutar a eso, pero en el fondo se equivocó, ¿no? Las pasiones necesitan siempre, la única forma de controlar las pasiones son las virtudes, ¿ya? Las virtudes. ¿Y qué son las virtudes? Son esas cualidades, ¿no? Que uno va adquiriendo, repitiendo acciones buenas, ¿ya? No hay otra solución, ¿ya? Como, por ejemplo, yo puedo llegar a controlar mi ira desordenada. Me cerraron la puerta y empiezo a gritar. Esa pasión de la ira, por ejemplo, se desata. Esa es la única forma de controlar, es teniendo, por ejemplo, la paciencia, ¿no? La paciencia. ¿Y eso qué quiere decir? Pues cuando cierren la puerta, aguántate, ¿no? Aguántate una y otra y otra. Y hay un momento en el que uno adquiere la virtud y aprende a ser paciente, por ejemplo, ¿ya? Y no dejarse llevar por la ira. Sí, las pasiones y también, por supuesto, la formación de la inteligencia y de la voluntad, ¿ya? Y eso sería así en breve, ¿ya? Pero vamos a ver el tema de las pasiones. Muy bien. Padre, disculpe, ¿podría dejarnos de nuevo su número de celular para hacer alguna consulta o algún aporte para los temas que estamos trabajando? Claro, sí. 969-44-52-52. Ya. 969-44-52-52. Ya, Padre, gracias. Ya, listo. Entonces, hasta la próxima. Gloria al Hasta la Padre y al próxima, Hijo y Padre. al Espíritu Santo, como era Como en era el en el principio, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. de los siglos. Amén.